Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. El día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia para la obstetricia, un tema que en los últimos tiempos ha sido opacado por el auge que ha tenido el COVID-19, esta terrible pandemia que ha azotado a nuestra población en los últimos tiempos. Hoy les voy a hablar acerca del protocolo de prevención de la transmisión vertical de HIV, la conducta en la embarazada. Debemos tener en cuenta acá una cosa que es importante y es la profilaxis de transmisión vertical. Si nosotros realizamos una serie de medidas y las cumplimos al pie de la letra, podemos reducir el riesgo de transmisión vertical a menos del 2%. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, en primer lugar, tratamiento antirretroviral en esas pacientes a las cuales se le hace diagnóstico de HIV desde la semana 14, es decir, iniciar el tratamiento desde la semana 14, una cesárea programada, principalmente en pacientes primigestas, terapia antirretroviral periparto, no dar lactancia materna y el tratamiento de otras infecciones como, por ejemplo, sífilis, gonorrea, infecciones de transmisión sexual, clamidia, toxoplasmosis, entre otras. Todas estas medidas ayudan a la reducción del riesgo de transmisión vertical a menos del 2%. Esto es importante porque nos permite establecer un parámetro en el recién nacido de una altísima probabilidad de que nazca sin la enfermedad. Para ello vamos a tomar una serie de medidas durante el embarazo, durante el periparto y durante el posparto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, en primer lugar, en el embarazo vamos a establecer que toda paciente durante el primer trimestre del embarazo se le debe realizar una prueba de VIH. Si esta prueba sale negativa, vamos a repetir la misma prueba en el tercer trimestre del embarazo. Ahora, si esta prueba sale positiva, esta paciente debe ser referida al centro específico de HIV del centro de salud, en nuestro caso, en el Hospital del Tórax, en el 5º piso se encuentra esto, y vamos a referirla para el confirmatorio. Si no tenemos acceso a un centro específico para esto, se puede realizar una segunda prueba rápida de HIV y si esta prueba rápida da positiva, también se podría iniciar la terapia antirretroviral según las guías. Ahora, básicamente el tratamiento que se maneja en la actualidad es atazanavir de 300 miligramos en conjunto con ritonavir de 100 miligramos, esto sería una de las terapias, y en segundo lugar la emtricitabina de 300 miligramos con el tenofovir de 200 miligramos. Esta sería la terapia que va a recibir la paciente a partir de la semana 14 de embarazo. Entonces, si repetimos la prueba durante el tercer trimestre del embarazo o la paciente no tuvo un control adecuado del embarazo y se hace un diagnóstico de HIV a partir del tercer trimestre del embarazo, esta paciente debe iniciar el tratamiento, como ya se los mencioné, de acuerdo a las guías. Ahora, si es una paciente que tiene un embarazo a término, ya vamos a ver en la siguiente lámina qué es lo que debemos hacer, pero principalmente esta paciente, en la mayoría de los casos, iría a cesárea, sobre todo si es una primigesta. Ahora, esta paciente, tanto aquella que se le hace el diagnóstico de HIV en el primer trimestre y comienza a recibir tratamiento, como aquella que lo recibe a partir del tercer trimestre, debe realizarse los siguientes estudios: carga viral, CD4, test de resistencia a los antirretrovirales si está disponible, evaluar la necesidad de terapia para infecciones oportunistas, hepatitis A, B y C, hacer IgG y IgM para toxoplasma, citomegalovirus y Epstein-Barr, VDRL, PPD, y así como la investigación de otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, hacer el VDRL, gonorrea y clamidia. Todo esto se debe hacer de rutina en esa paciente donde se le hace el diagnóstico de HIV durante el primer trimestre del embarazo y se inicia la terapia a partir de la semana 14, o aquella paciente
cuya prueba durante el tercer trimestre, por supuesto, antes del término, nos arroje un resultado reactivo. En el caso del periparto, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos, en aquellas pacientes que no tienen un resultado, un laboratorio de HIV durante el control de embarazo, debemos realizarle una prueba rápida en sala de partos. Esto es fundamental. Debemos tener un parámetro. Si esta prueba sale positiva, nosotros podemos realizar una segunda prueba rápida, generalmente que no sea la misma, que sea otro tipo de prueba, y si ambas pruebas dan positivas, iniciamos inmediatamente el protocolo de atención de esta paciente. Entonces, aquí va a depender el tipo de parto que vayamos a tener. Como ya les mencioné anteriormente, en la mayoría de los casos vamos a interrumpir el embarazo mediante una cesárea, pero también existen casos en que podemos dar parto vaginal. Entonces, importante acá que antes del parto, entre las semanas 34 y 36, debemos realizar una carga viral. Esto es lo que nos va a permitir establecer qué tipo de tratamiento en el periparto vamos a realizar. Y así tenemos que tomar la conducta de una cesárea programada, que según el protocolo es una cesárea electiva a la semana 38. Ahora, acá podemos jugar con eso. Generalmente, y lo que está estandarizado en la obstetricia es cesárea electiva a la semana 39, sería lo ideal, pero bueno, esto lo podemos establecer ya en un consenso de cada institución, pero lo importante es que sea una cesárea electiva y que en el caso específico de la cesárea electiva o que tenga la paciente una emergencia obstétrica, como por ejemplo un embarazo de término con una RPM o alguna otra condición donde la paciente vaya a cesárea, y siempre en toda primigesta, es decir, toda primigesta con HIV debe ir a cesárea, en la medida de lo posible, si que todas las condiciones estén dadas para ello. Entonces, en este caso, debemos iniciar un tratamiento en aquellas pacientes cuya carga viral que se realizó entre la semana 34 y 36 tenga menos de 1000 por milímetro cúbico o sea desconocida. En este caso, vamos a iniciar sidobudina 3 horas antes de la cesárea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar una dosis inicial de 2 miligramos por kilogramo de peso vía endovenosa y esto se va a pasar en 1 hora. Posteriormente, vamos a tener un mantenimiento de 1 miligramo por kilogramo de peso vía endovenosa hasta el pinzamiento del cordón. Es importante de una vez establecer acá que el pinzamiento del cordón debe ser lo más rápido posible. Formaría parte de lo que es el protocolo para evitar o disminuir el riesgo de transmisión vertical. Ahora, usted dirá, bueno, a veces en la institución no hay sidobudina endovenosa o muchas veces no lo hay. Bueno, podemos utilizar, y está protocolizado así, la sidobudina vía oral a dosis de 600 miligramos en una dosis STAT y luego 300 miligramos cada 3 horas hasta el pinzamiento temprano del cordón. Entonces tenemos este protocolo que debemos cumplir con todas esas pacientes HIV, principalmente primigestas. En el caso de pacientes que tengan una carga viral menor de 1000 por milímetro cúbico entre la semana 34 y 36, la terapia antirretroviral intraparto debe constar de entricitabina de 300 miligramos en conjunto con ritonavir de 200 miligramos y raltegravir de 400 miligramos. Este sería el tratamiento para las pacientes con carga viral menor de 1000 por milímetro cúbico entre la semana 34 y 36. Ahora, ¿cuándo podemos contemplar el parto vaginal? Bueno, en aquellas pacientes solo multíparas con una terapia antirretroviral adecuada, es decir, que comenzó la semana 14 y durante todo el embarazo recibió su terapia antirretroviral de manera correcta, y cuando se le realiza la carga viral entre la semana 34 y 36, esta es mayor a 1000 por milímetro cúbico. Entonces, en este caso, podríamos ir a parto vaginal. Ahora, la conducción
debe ser una conducción con oxitocina para tratar de acelerar un poco los tiempos, o una inducción en caso de RPM. Esto, por supuesto, cuando la cesárea no pueda realizarse. Recuerden, en nuestros hospitales muchas veces la gran cantidad de emergencias impide que nosotros podamos entrar a quirófano con una paciente de manera expedita. Entonces, en estos casos podemos realizar una inducción con oxitocina. Por supuesto, darle una prueba de trabajo de parto a estas pacientes, y en caso de que en 4 horas la paciente no evolucione de manera adecuada, lo ideal sería llevarla a cesárea. Y por supuesto, cumpliendo la terapia que les mencioné anteriormente, de 3 horas antes, colocar sidobudina vía endovenosa a las dosis ya mencionadas, y en caso de no tener la sidobudina vía endovenosa, podemos utilizar la sidobudina vía oral. El mantenimiento, ustedes preguntarán, bueno, pero si el trabajo de parto se prolonga, no tenemos cupo y se prolonga por más de 4 horas, usted puede continuar el mantenimiento de la misma manera, colocando ya sea endovenosa 1 miligramo por kilo de peso en una infusión continua, o vía oral 300 miligramos cada 3 horas, hasta que se realiza el pinzamiento temprano del cordón. Esto en caso que la paciente por algún motivo se prolongue un poco más el trabajo de parto. Ahora, debemos evitar durante ese posible trabajo de parto, en este tipo de pacientes seleccionadas, ruptura artificial de membrana, tactos repetidos, utilización de forceps y cualquier otro tipo de parto instrumental, llámese ventosa, etc. Y evitar la episiotomía. Todo esto nos disminuirá la posibilidad de transmisión vertical. Es importante tener claro esto, protocolizado, para así disminuir el riesgo a menos de un 2% de la transmisión vertical de HIV. Ahora, en el caso del posparto, tenemos, en primer lugar, como ya les mencioné, pinzamiento temprano del cordón. Inmediatamente el recién nacido es lavado, no se aspiran las gleras, se suprime por completo la lactancia, y por supuesto en el caso de neonatología ellos van a cumplir el protocolo a este recién nacido. Aquí nos enfocamos en el protocolo obstétrico de atención a este tipo de pacientes para disminuir el riesgo de transmisión vertical de esta terrible patología. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.